Y esta persona me dijo que antes de nacer fue abandonada por su padre y que ya de grande tuvo contacto con él. Pero me dijo, pero yo me di cuenta, porque bueno, en algunas etapas, en algunos episodios de su vida, su papá de alguna manera la buscaba. Y dijo, pero yo me di cuenta por actitudes de mi papá, de cuando me llegaba a buscar, dice, siempre era con otro objetivo, con otro propósito. Entonces dice, yo me di cuenta que mi papá no me quiere, que mi papá no me quiso realmente. Entonces yo le dije, lo que pasa es que mientras Dios no está en nuestra vida, no sabemos amar. No sabemos amar y hacemos daño, porque yo te aseguro que todos los papás, y ustedes los que son papás aquí, no me dejarán mentir. Todos los papás amamos a nuestros hijos, pero también todos los hijos que están aquí, a ver, todos somos hijos también, ¿verdad? Todos los hijos que están aquí saben que su papá de alguna manera o su mamá de alguna manera los ha hecho sentir mal o ha lastimado su corazón, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque mientras Dios no esté en nuestra vida, no sabemos amar, no sabemos cómo ser, necesitamos a Dios en nuestra vida. Pero yo le decía también a esta persona, le decía, pero ¿sabes qué? Tú tienes un papá en el cielo que te ama. Tienes un papá que te ama mucho, que dio su vida por ti. Y eso es más que suficiente en nuestra vida, porque Dios nos suple todo. Sí necesitamos el amor de un padre, pero el amor de Dios suple todo. Y cuando nosotros entendemos eso, es que nuestra vida cambia y cobra sentido, y entonces tú y yo podemos adorar a Dios y podemos sentir un agradecimiento por Dios porque entendemos el amor tan grande que Dios tiene para nosotros. Y el título de este mensaje es ¿cómo respondes a su amor? Yo quiero que le digas a la persona que está a un lado tuyo, mírala así, con mucha seriedad, y dile, ¿cómo respondes a su amor? Pregúntale, ¿cómo respondes a su amor? ¿Cómo respondemos tú y yo al amor tan grande que Dios nos tiene? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra respuesta al amor tan grande que Dios nos tiene? Cuando tú y yo reconocemos ese amor tan grande que Él nos tiene, y yo quiero leerte Lucas capítulo 15, versículo 11. Quiero que me acompañes con la lectura, por favor. Lucas capítulo 15, versículo 11. Es un pasaje bien conocido. Y Dios ya estaba preparando el lugar y Dios ya estaba preparando ese momento desde la dirección del servicio. No nos pusimos de acuerdo, ni el pastor sabía de qué iba a predicar, pero él nos hablaba del amor sacrificial. Y cuando no hay un amor con sacrificio, está incompleto. Entonces Dios ya nos venía hablando acerca de cómo debemos de responder al amor de Dios. Lucas capítulo 15, versículo 11 al versículo 24, vamos a leer. Y yo te lo voy a leer en la Reina Valera 60. Yo sé que la mayoría de ustedes, si no es que todos, ya conocen esta historia, hasta se la saben de memoria, ¿sí? Hasta ustedes podrían predicar esta palabra hoy. Pero fíjense lo que dice, ya la tienen, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré,
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístanlo y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzó a regocijarse. Entonces, en esta historia que se titula Parábola del Hijo Pródigo, tú y yo la conocemos, ¿sí? En esta historia, fíjense, relata la historia de un hombre que tenía 2 hijos. Este hombre tenía 2 hijos. Pero a mí me impacta aquí en esta historia y quiero resaltar el corazón del padre. El corazón que tiene el padre para con el hijo. Porque la Biblia no nos dice cómo era el papá con el hijo, o sea, cómo lo educó. ¿Sí? Si lo educó con amor, si lo educó de una manera, no sé, de forma, si fue agresivo con él, si fue violento con él, si fue paciente, si le inculcaba las cosas de Dios. La Biblia no nos dice nada acerca de eso, ¿sí? Pero sí nos dice cómo recibió el padre a ese hijo. ¿Cómo lo recibió cuando el padre regresó? Y en eso nos podemos basar, ¿sí? En eso yo puedo entender un poco, conocer el corazón del padre. ¿Cómo es el padre con el hijo? El amor que tiene el padre hacia el hijo, ¿sí? La paciencia, la entrega. Hay muchas cualidades acerca del padre que se pueden ver en esta historia. Y lo primero es que dice la Biblia en el versículo 20, vamos a ver cómo fue el padre, cómo recibió el padre al hijo, qué hizo, ¿sí? ¿Qué actitud tomó? Dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre, el hijo, ¿verdad? Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice la historia? ¿Sí? Que el padre ve al hijo, ¿sí? De lejos. Dice que el padre ve al hijo de lejos, cuando aún estaba lejos, ¿sí? Cuando aún estaba lejos, el padre lo alcanzó a ver. Entonces, imagínense la escena. No nos habla mucho más acerca de la historia, pero ¿qué probabilidad hay de que el padre estuviera ahí cuando el hijo estaba lejos, cuando el hijo se iba acercando? O sea, ¿qué probabilidad hay de que el padre estuviera a la entrada y lo viera? ¿Sí? Serían muy pocas, pero si el padre todos los días esperaba al hijo, habría muy fuertes probabilidades, ¿verdad? Habría muchas probabilidades. Entonces, eso me hace pensar que el padre estaba esperando al hijo con ansias. O sea, estaba desde temprano hasta la tarde, dejó de hacer otras cosas que él pudo haber hecho para esperar al hijo ahí en la entrada y ver cuándo regresaba, ¿sí? Con tanto amor, él dedicó su tiempo para ver al hijo, para ver cuándo regresaba, ¿sí? Entonces, vemos ahí el amor que tiene Dios, el cuidado que tiene Dios para con el hijo o el padre que representa a Dios en esta historia, que representa el corazón de Dios, el corazón que tiene Dios para sus hijos, el corazón que tiene Dios para ti y para mí. Entonces el padre lo vio de lejos, lo esperó, pasaron días, pasaron a lo mejor semanas, pasaron meses, y el padre ahí estaba desde temprano hasta que anochecía, y a lo mejor sus sirvientes decían, ¿está loco o qué pasa? ¿Verdad? Porque no deja de estar ahí, porque ya dejó de hacer todo lo demás para esperar al hijo ahí pacientemente, pero ahí el padre, él sabía que el hijo regresaría. Él esperaba a que el hijo regresaba. Y también dice la Biblia que el padre no solamente lo vio de lejos, sino que lo reconoció.
O sea, al verlo supo quién era. De lejos, ¿por qué? Porque lo conocía muy bien. A lo mejor no alcanzaba a ver sus facciones físicas y yo me imagino que con el hambre que el hijo había pasado hasta había adelgazado, ¿sí? Había gastado sus ropas, ya no traía la misma ropa, ya traía a lo mejor ropa vieja, ropa gastada. Sin embargo, el padre desde lejos reconoció al hijo, porque él sabía quién era el hijo, porque él reconocía su forma de caminar, reconocía su braceo, conocía más allá de lo que a lo mejor el mismo hijo se conocía. Conocía la mirada del hijo, conocía a lo mejor sus rasgos desde lejos. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce bien a ti y a mí. Dios te conoce bien. Dios está esperando que tú regreses a casa. Y esto me recuerda a la historia de la sierva egipcia llamada Agar. Dice la Biblia que cuando Agar huye de su ama, ¿sí? De Sarai, que cuando Agar huye, Dios la llama por su nombre. Dios la llama por su nombre y le dice: Agar, sierva de Sarai. Dios conocía todo de ella, ¿sí? No le pregunta cómo te llamas, no le pregunta a qué te dedicas. Le dice: Agar, tú eres la sierva de Sarai. Yo sé quién eres. Yo sé lo que tú estás haciendo. Yo sé lo que te motiva. Yo sé por qué tú te fuiste de tu ama. Y ahí Dios tiene un encuentro con ella y es cuando Agar dice: tú eres el Dios que me ve. Tú eres el que me ve. Él ya la había visto desde lejos. Él ya la había visto desde antes de que ella se fuera. Y por eso Sarai le dice: tú eres el Roy, el Dios que me ve. ¿Sí? Y después hace una pregunta y dice Agar: no he visto también aquí al que me ve. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, hay una respuesta de parte tuya y mía. Entonces Agar responde de esa manera y dice: no he visto aquí al Dios que me ve. Yo tuve un encuentro con este Dios. Tú y yo no nos podemos quedar indiferentes cuando hemos tenido un encuentro con Cristo, cuando Dios nos ve, cuando Dios nos recoge, cuando Dios nos acoge, así como lo hizo Agar, cuando Dios la vio. Y esto me recuerda también la historia de un apóstol de Jesús llamado Natanael. Cuando Felipe se acerca con Natanael y le dice: hey, ven Natanael. Porque primero Jesús lo recluta a Felipe, ¿verdad? Primero Jesús llama a Felipe y Felipe va por Natanael y le dice: ven Natanael, hemos hallado a aquel de quien Moisés habla. Sí, hemos hallado a Jesús, al hijo de José, ¿sí? De Nazaret. Y dice Natanael: de Nazaret puede salir algo bueno. Entonces van con Jesús y cuando Jesús lo ve, ¿qué es lo primero que le dice? He aquí un verdadero profeta. ¿Por qué? Porque Jesús, he aquí un verdadero israelita, ¿sí? En quien no hay engaño. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente lo ve, lo reconoce, sabe quién es. ¿Sabe quién es Natanael? ¿Sabe qué estaba haciendo Natanael? ¿Sí? Entonces Natanael le pregunta: ¿de dónde me conoces, Señor? Y es cuando Jesús le dice: te vi, ¿sí? Te vi. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi, ¿sí? Antes de que Felipe llegara contigo, yo ya te había visto. Jesús nos ve, Jesús te ve a ti y a mí. Jesús vio a Natanael, Jesús sabía todo de él, Jesús sabía quién era él, que él era un verdadero hombre de Dios, él era un verdadero israelita, ¿sí? Dios no solo te ve, Dios también pone sus ojos en ti. Y Él te ve con mucho amor, Él te ve con preocupación, ¿sí? A Él le duelen tus lágrimas, a Él le duelen tus procesos. Él te acompaña en tus procesos, Él te acompaña en tus enfermedades,
Él te acompaña en tu dolor, porque Él ya te vio, porque Él está contigo, ¿sí? Él estuvo ahí con Natanael y Él está contigo también. Él estuvo ahí con Agar, con esa sierva egipcia, pero Él espera a que respondamos tú y yo a su llamado. ¿De qué forma respondemos tú y yo a su amor? Porque Él es el que llega primero a nuestras vidas. Él es el que llega primero a nuestros corazones. Y también dice la Biblia, ¿cómo es el Padre con el Hijo? En el versículo 20, ¿verdad? ¿Cómo es el Padre con el Hijo? Dice que cuando estaba lejos lo vio, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O sea, el Padre no esperó, ¿sí? Las personas de edad mayor en ese tiempo no era bien visto que corrieran, ¿sí? Eran personas que solamente caminaban. Pero él corrió, no le importó lo demás, no le importó el qué dirán, no le importó cómo se iba a ver, él solamente corrió. Pero ¿sabes qué? Cuando corrió, recordemos que en ese tiempo si un hijo deshonraba a su padre, ¿qué le pasaba? Lo apedreaban. ¿Sí? Según la ley, lo apedreaban, tenía que ser apedreado. Entonces el padre, antes de que lo apedrearan, corrió, ¿sí? Y no le importó arriesgar su vida por el hijo, porque el mismo padre pudo haber sido apedreado por el hijo, por causa del hijo, para defender al hijo, ¿verdad? Así es Dios contigo y conmigo. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y Él pagó por lo que tú y yo debimos haber pagado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús lo hizo por ti y por mí. Él se puso en nuestro lugar. Y eso simboliza el correr. Y a mí me encanta cómo ese padre corrió arriesgando su vida a que alguien lo pudiera apedrear, a que alguien lo pudiera matar, a que el pueblo se levantara en contra de él. Y dice, no solamente corrió, se echó sobre su cuello. Se echó sobre su cuello. ¿Y sabes qué significa esto? Cuando se echa sobre su cuello, cuando se abalanza sobre su cuello, es arrojarse con ímpetu. Esa palabra es arrojarse con ímpetu, arrojarse con rapidez, arrojarse con urgencia. Es urgente que yo esté con mi hijo, es urgente que yo corra y lo abrace, es urgente que yo esté con él, es urgente que yo le demuestre amor, porque así es Dios con nosotros. Nunca le vamos a poder ganar a Dios en su amor. Nunca le vamos a poder ganar en su paciencia, en su misericordia, porque la misericordia es que no nos da el mal que nosotros nos merecemos, no nos da el castigo que tú y yo nos merecemos. Entonces el Padre con el Hijo no le dio ese castigo, esa reprensión que él se merecía. No fue un Padre orgulloso, no fue un Padre altivo, ¿sí? A lo mejor alguno de nosotros diríamos, no, pues él se fue, ¿sí? Él se fue, se malgastó todo, no le importó yo, ¿sí? Y no tuvo ese corazón egoísta que solamente piensa en él, ¿sí? Él pensó más allá porque así es el amor de Dios. El amor de Dios no es egoísta. El amor de Dios es un amor que es paciente, es un amor que está ahí. ¿Y sabes qué? Tú sabes ¿qué mueve el corazón de Dios? Hay un canto que dice, ¿verdad? Dime qué te mueve. ¿Se saben ese canto? Dime qué te mueve. ¿Qué mueve el corazón de Dios? ¿Tú sabes qué mueve el corazón de Dios? ¿Sabes qué es a lo que Dios no se puede resistir? A un corazón arrepentido. Porque el Hijo venía con un corazón arrepentido. Es por eso que el Padre corre y se echa a su cuello, se echa a sus brazos. Y sabes, mientras tú no reconozcas que estás mal, estás impidiendo la bendición de Dios para tu vida. ¿Sí? Estás impidiendo la bendición de Dios para tu corazón, para tu vida. Porque Dios no se puede resistir a un corazón
a un corazón arrepentido, así como venía el hijo. Por eso es que el padre está dispuesto a correr a sus brazos. El padre está dispuesto a morir. ¿Sí? Y el padre no solamente está ahí con sus brazos de amor, también lo viste. Sí, dice la Biblia que no solamente lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y en el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, vístanlo, pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Sí? Saquen el mejor vestido, vístanlo. Dios te quiere vestir, Dios te quiere revestir de Él, Dios te quiere revestir con su presencia. El calzado simboliza que Él no era un siervo, que Él era un hijo. Y el anillo es símbolo de autoridad, ¿sí? Porque los reyes sellaban con su anillo real, sellaban las cartas o lo que iban a cualquier documento. Es símbolo de autoridad. Entonces Dios, el Padre, le devuelve la autoridad de hijo. Le da la autoridad, pero también el anillo es un símbolo de identidad, ¿sí? De pertenencia, de que Él era un hijo, no era un sirviente, no era un mendigo, ¿sí? Él era el hijo, Él era el hijo, y tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que no se te olvide quién eres tú. Vive como un hijo, porque Dios te devuelve tu autoridad de hijo. Dios quiere regresarte esa identidad de que tú eres un hijo de Dios, de que tú le perteneces a Dios, de que no vivas como un mendigo, vive como un hijo de Dios, tomado de la mano de Dios, porque eres linaje de Dios, eres linaje escogido, eres pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, eres real sacerdocio, eres un hijo de Dios. Pero también yo veo cómo se comporta el hijo con el padre. Primero, la historia nos empieza a contar al principio que un hombre tenía 2 hijos, pero que el hijo menor le pide la herencia a su padre, le pide la parte que le corresponde en vida a su padre, algo que no se podía hacer, que se tenían que esperar hasta que el padre muriera para recibir esa herencia. Sin embargo, al hijo no le importó, ¿sí? Y esto nos habla de que cuando el hijo pide la herencia, nos habla de personas o de hijos que creen que todo lo merecen. Todo lo merecen. Y que viven solo de las bendiciones de Dios. Pero no quiere una vida de sacrificio. No quiere lo que implica ser hijo. ¿Sí? Porque no nada más es recibir las bendiciones del Padre. Y nosotros los que somos padres podemos entender eso, todo lo que hacemos por nuestros hijos y lo que le damos a nuestros hijos para mantenerlos, para la comida, y estamos dispuestos hasta a quitarnos el bocado si hay poca comida para que ellos coman mejor que nosotros. Estamos dispuestos a vestirlos a nuestros hijos primero antes que nosotros. Y nosotros nos dejamos al final porque ese es el corazón del Padre, un corazón que se sacrifica. Pero el hijo muchas veces cree que todo lo merece y quiere más y más y más y no le basta. Y el hijo que solamente está viviendo de las puras bendiciones de Dios y viene y se sienta solamente, ese hijo está actuando como el hijo pródigo. Solamente a recibir. ¿Sí? Solamente me gustan tus bendiciones, Señor, pero no estoy dispuesto a lavar los baños, no estoy dispuesto a ensuciarme, no estoy dispuesto a hablar de ti, no estoy dispuesto a ir más allá contigo. Cuando Dios no te salvó, Jesús no dio su vida a medias por ti.
Él dio su vida por completo por ti para darte una vida nueva, una vida abundante, y Él no te dio una vida a medias para que vivas a medias con Dios, para que le entregues solamente tu mitad a Dios. ¿Sí? Entrégale todo tu corazón a Dios. Ríndete por completo a Dios, porque tu identidad en Cristo es que adores a Dios, no que adores a Dios a medias. Tu identidad en Cristo es que sirvas a Dios con todo tu corazón, que te desgastes por Él. ¿Y cuántas veces te has desgastado por Dios? Hasta que te duela, hasta que el cuerpo se canse, hasta que el cuerpo se agote, ¿sí? Hasta que digas, no me importa que me volteen la cara, no me importa, yo seguiré hablando de su bondad, porque cuando tú y yo reconocemos su bondad, eso es lo que cambia nuestro corazón. Sí, esa es la respuesta. Esa es la respuesta al amor de Dios, a la bondad de Dios. Esa es la respuesta que tú y yo debemos de tener a la bondad de Dios. ¿Sí? El hijo se va. El hijo solamente disfruta de bendiciones. El hijo tiene todo lo que quiere y va y se pierde allá en el mundo. Sí, y derrocha todo, y malgasta todo. Y así estamos viviendo tú y yo cuando nos vamos, o cuando vivimos a medias solamente aquí. Sí, un poquito de iglesia y mucho del mundo. Pero ¿qué hay allá afuera? Allá afuera puedes gastarlo todo, tienes muchas cosas, Dios te ha dado muchas cosas. ¿Sí? Y puedes desgastar tu cuerpo allá afuera, a las cosas del mundo, a los placeres, a la diversión, al entretenimiento, al celular, a tantas cosas. Hay tanto que hacer en el mundo. Y ahí sí muchas veces nos desgastamos. ¿Sí? Pero ¿qué te deja todo eso? Hasta que el hijo lo perdió todo. Porque eso es lo que te va a dar el mundo. No te da ninguna satisfacción. No te da ninguna satisfacción finalmente. Y los jóvenes, fíjense que es más fácil, yo lo he experimentado y yo te lo digo por mi propia experiencia, porque es más fácil que un joven que llega nuevo a la iglesia se rinda más fácil a Cristo y se entregue por completo a Dios que a un joven que nació en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque yo cuando llegué jovencita a la iglesia, yo estaba asqueada del mundo. Yo había conocido el mundo, la parte, cómo el enemigo destruye, familias, cómo te roba todo, y yo ya no quería nada de eso. Pero los jóvenes que estaban en la iglesia querían mundo. Ellos no querían el instituto bíblico como yo estaba estudiando el instituto bíblico cuando llegué, cuando fui joven ahí en mi iglesia, iba a la universidad, iba al instituto bíblico. Ellos no querían saber nada de eso. Ellos querían que fuera viernes para salir, que fuera sábado para salir. Y yo los escuchaba y yo decía, no lo puedo creer. Es que no entiendo, a mí no me cabía en mi cabeza cómo ellos quisieran ir al mundo. Cuando yo venía de allá y yo estaba como el hijo pródigo, ya cuando entendió, cuando perdió todo y dijo, esto no, esto no me deja nada, no me da satisfacción. Pero ¿sabes qué? Tú y yo como padres cristianos tenemos más responsabilidad con nuestros hijos, como dijo el pastor, de hacer altares familiares con ellos, de sembrarles su identidad en Cristo y de repetirles día y noche, tú eres un hijo de Dios, tú eres un siervo de Dios. De invertir para que Él conozca en Cristo. Invertimos en otras cosas, pero invirtamos en que ellos conozcan a Cristo, en que ellos rindan su vida a Cristo. Invertamos tiempo en enseñarles, tiempo en orar, tiempo en estar con ellos. No seamos parte de que ellos sean el hijo pródigo, el hijo que se va de casa, porque hay una generación atrás de nosotros que se está perdiendo. Hay una generación que ya no tiene la pasión que nosotros, que la generación atrás de nosotros tuvo. Hay una generación que es tu responsabilidad y la mía que permanezcan aquí. Y me da mucha tristeza de que por más de que decimos aquí, predicamos, traigan a sus hijos mientras vivan en tu casa,
tráelos a la iglesia. Me da mucha tristeza que no pase nada de eso, porque como les he dicho antes, tú no dejarías que tus hijos dejaran de estudiar, que dejaran de ir a la primaria, que dejaran de ir a la secundaria, pero tú fácilmente dejas que no vengan a la iglesia. Y ahí es la eternidad de tu hijo. Es la eternidad de tus futuras generaciones, de nietos, de bisnietos que se están perdiendo, que no estamos dejando el legado a las siguientes generaciones y que estamos permitiendo que ellos vivan como el hijo pródigo, creyendo que todo lo merecen con Dios. No merecemos nada, todo es gracia. Todo lo que tú tienes aquí en esta tierra es gracia, regalo inmerecido de Dios. Déjame decirte eso. Si tú estás aquí, si tú estás completo, si tú respiras, es la gracia y el poder, el favor de Dios. ¿Sabes qué fue lo que hizo regresar al hijo con su padre? ¿Tú sabes qué fue lo que hizo que el hijo regresara? ¿Sabías que no fue que lo perdió todo? ¿Sabías que no fue el decir, ay, hice muchas cosas malas? Fue reconocer la bondad de Dios, reconocer la bondad del Padre. Él recordó, mi padre era bueno, mi padre era bueno. Y cuando tú y yo reconocemos la bondad de Dios, no nos podemos quedar indiferentes ante eso. No nos podemos quedar indiferentes y tenemos que responder de alguna manera. Con pasión en nuestro corazón, con dolor por el perdido, con entrega total en la iglesia, y nuestros cultos van a ser diferentes. Porque hay un corazón apasionado que reconoce la bondad del Padre, que reconoce que hay un Padre que nos espera, que hay un Padre que corre por nosotros, que hay un Padre que te ve, que hay un Padre que espera que tú tengas un arrepentimiento genuino y que no vivas a medias en Cristo. Cuando conoces la bondad del Padre, estás dispuesto a rendirte a Él. Estás dispuesto a servirle con devoción. Por eso me impacta la vida de los misioneros. En la casa tenemos un compendio de libros de misioneros. Tenemos 12 libros de misioneros, de vidas de misioneros. Vale la pena leer la vida de los misioneros porque ellos sirven con devoción. No les importa morir por Cristo, no les importa padecer, no les importa estar a la raya, estar dispuestos a darlo todo por Él. ¿Sí? Cuando tú y yo reconocemos la bondad de Dios, nuestros cultos, si lo reconocemos, nuestros cultos van a ser diferentes y nos vamos a entregar por completo en adoración a Dios, en gratitud a Dios. Y ya no vamos a querer lo que este mundo ofrece, así como el hijo pródigo. Hijo pródigo, regresa a casa. Regresa a casa, porque tu Padre no está aquí para condenarte. Está aquí para recibirte con los brazos abiertos. Está aquí para correr por ti. Él corre por ti. Cuando tú tienes un corazón arrepentido, Él corre por ti. Sí, Él se echa sobre tus brazos. Él te besa. Él te regresa tu identidad en Cristo porque tú perteneces a Cristo, naciste para Cristo, aunque el enemigo se ha encargado de decirte otra cosa. Tú naciste para Él, para sus planes, para sus propósitos. Y quiero terminar con este versículo que es bien conocido y dice, en esto consiste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él nos amó primero. En esto consiste el amor. No es el hijo pródigo, es el Padre amoroso. Es el Padre que regresa, el Padre que está esperando a ese hijo, el Padre que lo reconoce, que sabe todo de él. Porque tienes un Padre que te conoce, tienes un Padre que está esperando por ti, por tu arrepentimiento genuino. Tienes un Padre que quiere regresarte todo lo que el mundo te robó. Y en respuesta a eso, es que tú puedes rendir tu vida y tu corazón a Dios. No sé cuántos están entendiendo esta palabra, pero yo quiero que tú vengas, si tú
quieres reconocer a Dios, si tú reconoces la bondad de Dios, vente aquí a este altar.